El título de la charla de hoy es El Papa Luna. Y no queremos hacer una construcción al estilo del niño estrella, ya que hablábamos de Wilde hace un ratito. El Papa Luna hace alusión al apellido de este Papa, como veremos dentro de un momento. Esta es quizá la historia de una obstinación. Vamos a ubicarnos en medio de lo que dio en llamarse el Gran Cisma de Occidente. Tuvo lugar entre fines del siglo XIV y comienzos del XV, y la Iglesia se dividió en dos papados. El cisma comenzó con la elección polémica del Papa Urbano VI en 1378. Los cardenales que lo eligieron estaban aterrorizados porque fuera del cónclave se habían reunido cientos de personas que los amenazaron con la muerte si elegían un papa extranjero. Y como Urbano era de Bari, la elección fue bien recibida. Pero eso no les gustó a los nobles franceses, que impugnaron la decisión a través de una vasta tropa de cardenales a sueldo del rey de Francia. Y entonces se produjo el cisma. Los cardenales leales a Francia nombraron a Clemente VII y lo alojaron en Aviñón. En Roma permaneció Urbano VI. Y todos los reinos europeos se alinearon tras alguna de estas dos sedes, el Papa de Aviñón o el Papa de Roma. Cuando murió Clemente VII, el Papa de Aviñón, llegó a ese trono pontificio rebelde Pedro de Luna. Pedro de Luna era un cardenal aragonés que había nacido en 1328. Tenía 66 años cuando se convirtió en papa con el nombre papal de Benedicto XIII. Pero fue más conocido como el Papa Luna. En realidad, desde la visión del Vaticano, de la ortodoxia, era un antipapa. Cuentan que este papa, este señor Luna, Pedro de Luna, estaba maravillado por su consagración. Bueno, como cualquiera de nosotros. Bueno, nosotros estaríamos quizás más maravillados, toda vez que ni siquiera somos sacerdotes, ni aún monaguillos. Como él era cardenal, nos resulta tan sorprendente. Bien, en tal caso igual estaba maravillado. Y aunque la enemistad de Aviñón con Roma persistía, él se creía dueño de toda la cristiandad y por nada del mundo estaba dispuesto a abandonar esa convicción. Pero había un problema. Sus colegas lo habían nombrado papa en el transcurso de un cónclave en el que sus miembros se habían comprometido unánimemente a resignar la tiara pontificia, el sombrero, quiero decir, lo digo en el sentido de resignar el título de papa del elegido, en caso de que esto se juzgara conveniente para la unidad de la Iglesia. Te nombramos papa, Pedrito, pero si por alguna razón hay una posibilidad de unión de la Iglesia y ante esa posibilidad resulta necesario que vos te vayas, pues te tenés que ir. Y poco después de la ascensión de Pedro de Luna, sobrevinieron unas conversaciones con Roma y le dijeron que era recomendable que renunciara. Incluso una comitiva de 5.000 personas desfiló por Aviñón exigiendo que el Papa cumpliera aquella promesa hecha antes del cónclave. Pero Pedro de Luna no quiso saber nada. Dijo, yo voy a seguir siendo Papa y no me importa nada. En 1398, un ejército de la coalición romana, ya no unos tipos que venían a exigir el cumplimiento de una promesa mediante conversaciones, no. Un ejército puso sitio a las torres del Palacio de Aviñón, mientras que el Papa Luna estaba celebrando en los jardines de ese mismo palacio una representación de la guerra de Troya. Justo cayó el ejército sitiador. Cuenta el cronista que había un asedio real, es decir, los ejércitos de Roma rodeaban el Palacio de Aviñón y adentro uno ficticio. Había unos actores que estaban sitiando Troya. Pedro de Luna, amante de las artes, obligó a los actores a que aceleraran
la representación para ver cómo el caballo de madera entraba en Troya antes de que el castillo cayera. Métanle, muchachos, que nos están sitiando. Entonces los actores aceleraron la representación para llegar al momento que el pontífice anhelaba, la entrada del caballo, ¿no? Cuando el ejército sitiador de Avignon le prendió fuego al palacio, se tuvo que suspender el incendio de Troya que estaba dentro. Al final, el Papa Luna pudo huir disfrazado, no dice este informe de qué, lamentablemente. Y en la noche, ¿no? Viajó hasta la corte de su amigo Luis II de Anjou, que lo recibió. Y en aquella corte, el Pedro Luna diseñó un ejército para contraatacar Roma, pero no pudo reunir la hueste suficiente. Viajó entonces a otra corte amiga, la del conde de Mallorca. Allí sostuvo la jerarquía a la que ya nadie daba el menor crédito. Vivía sentado en un trono, arropado en una túnica carmesí, cubierto por un birrete de arminio, y excomulgaba y lanzaba anatemas a personas que ni se enteraban de quién era, o que se reían por la invalidez de estos decretos. El Papa Luna tenía un servidor fiel que se llamaba Vicentito Ferrer. He aquí un buen nombre para el fiel servidor de un papa exonerado, Vicentito Ferrer. Este servidor cada tanto le aconsejaba que dejara de hacerse el violento, que entendiera, aunque más no sea, la razón de la fuerza, etc. Pero el Papa insistía en su papado y organizó incluso un baluarte en una playa de Peñíscola donde se refugió. Era un antiguo castillo templario. Allí colocó su solio este Papa rebelde y grabó una inscripción en la puerta, que es el mejor lugar para grabar inscripciones. Decía: esta es el arca de Dios. Como Pedro de Luna no tenía facultades milagrosas, no era capaz de hacer milagros como nadie en realidad, y su ayudante Vicentito Ferrer sí, se aprovechó esta facultad y se insistió en que en realidad Vicentito operaba prodigios accediendo a gentiles pedidos del Papa, que de este modo vendría a ser un gestador de milagros transitivos. Vicentito hizo muchos milagros, resucitó a 2 muertos, profetizó la llegada de un barco con alimento en tiempos de tremenda carestía y el barco llegó. Consiguió que el propio Mefistófeles en persona le devolviera la cédula firmada a un hombre que había vendido su alma y que luego se había arrepentido. Este es un milagro extraordinario. Sí, El milagro no es que Mefistófeles devuelva o no devuelva la cédula firmada. El milagro es que aparezca siquiera para discutir el asunto. Bueno, no solo se apareció, discutió el asunto y devolvió la cédula al arrepentido. Esto es una buena noticia para algunos oyentes de este programa que, habiendo vendido su alma a Mefistófeles, están un poquito arrepentidos de esta enajenación. Bien, estos son los milagros que hizo Vicentito, pero no sirvieron de nada porque nadie quería sostener al Papa en su trono, al Papa Luna. En Peñíscola, y solamente allí, gobernó 8 años. Era un sitio pobre. Era el Papa solamente de Peñíscola, en el resto del mundo no. El Papa era servido sin ceremonia, en opacas vajillas, unos platos cualunques, ¿no? Los lujosísimos platos pontificios. Qué sé yo, eran... ¿cómo se llaman estos que no se rompen? Los Durax. Los Durax. Eso. Vajilla Durax. En realidad tenía una vajilla de oro, pero lo usaban para las visitas importantes. Pero como ninguna visita importante sucedía, ahí estaban los platos guardados. Algunos funcionarios de Roma
empezaron a tomarse en serio la rebeldía del Papa Luna y durante el concilio de Constanza se trató el tema. Y se legalizó la deposición de Pedro de Luna y la unificación de la Iglesia en la figura de Martín V. Fue una comitiva a comunicarle a Pedro de Luna los resultados del concilio y los recibió diciéndole: aquí llegan los cuervos del concilio, y los echó. Antes les advirtió que la Iglesia no estaba en Constanza, sino allí, en su arca, y continuó de excomulgar y excomulgar a los que se le ponían entre ojos. Al final, naturalmente, se quedó solo. En realidad ya estaba solo. Se decía que su sola compañía era la de 2 demonios servidores que llevaba encerrados en un cofre. Vivió en el castillo de Peñíscola hasta su muerte, como casi todos nosotros, en 1422. Es decir, todo este inciso derrengado podría reemplazarse por murió en 1422, a los 95 años de edad. Su cuerpo fue trasladado a la aldea donde había nacido, Illueca. De allí lo sacaron siglos más tarde los franceses de Bonaparte, cuando invadieron España, y esparcieron sus huesos en el río Isuela. Algunos pescadores piadosos, y seguramente aragoneses, consiguieron recuperar el cráneo que está hoy guardado en el castillo de Saviñán. Aparecieron luego quienes pretendieron sostener el papado ficticio de Pedro de Luna, pero esa ya es otra historia. Solo queda el cráneo, o mejor dicho, hay un cráneo en el castillo de Saviñán que dicen que es del Papa Luna. Andá a saber, andá a saber. La fácil atribución de huesos a personas determinadas es un fraude histórico que sigue hasta nuestros días. ¿A quién quiere dedicar esta historia? A Vicentito. Esta triste historia a Vicentito Ferrer, de la ilustre estirpe de los Ferrer, que hacía unos milagros extraordinarios. Resucitar a 2 muertos está bien, pero obligar a Mefistófeles a que salir de que desista de unos derechos, después de todo legítimamente adquiridos, sí, es ya una cosa superior. Sí, a Vicentito Ferrer. Ahí está. Y a todos los que nos conocen. Hemos ido a la discoteca, le explicamos esto de los milagros de Vicentito Ferrer y del Papa Luna y de su carácter aragonés al discotecario, e inmediatamente nos dio esta bella pieza musical, que es la aragonesa, de la suite de Carmen, del amigo Bizet, por la Orquesta Filarmónica de Berlín. Es un fragmento muy escuchado de la estupenda ópera Carmen. Es un homenaje a la tierra aragonesa donde nació Pedro de Luna y donde fue pescado por, al menos en parte, por unos piadosos lugareños. Adelante, amigos de la Filarmónica de Berlín.